Capítulo 40. Así que después de que mi hermano y yo logramos sellar a nuestra madre en la luna, él se quedó en la Tierra y yo y algunos de los míos comenzamos a colonizar la luna. Lo hicimos para ayudar a mi hermano en la Tierra. La razón principal era estar atentos. Si hubiera sucedido algo importante, podríamos haber intervenido y ayudado. Una parte de mi clan se quedó atrás y supongo que habrían sido los predecesores de los clanes Hyuga y Kaguya. Los que vivían en la luna entregaron sus ojos para alimentar la máquina que los sostendría y entrenarlos en la detección de chakras para que pudiéramos haber advertido a la Tierra si alguien como madre se hubiera acercado. El viejo Otsutsuki suspiró. Parece que mis decretos se distorsionaron con el tiempo, si es que ahora empiezan a actuar así. Naruto había escuchado atentamente. Los orígenes de los dos clanes eran esperados si se observaban los rasgos que les permitían destacarse entre las masas. El Byakugan y el de Adbone Pulse fueron un buen indicio para rastrear. Aunque esas otras personas los observan desde la luna. Eso fue algo que a Naruto le costó aceptar. Cómo se mantuvieron, donando sus ojos como una especie de batería de chakras que podía conseguir remotamente, pero incluso contando en longevidad, ¿cómo pudieron permanecer vivos tanto tiempo? La pelirroja miró a Amura y comenzó a responder. Si bien es un poco espeluznante tener gente de la luna espiándonos, no creo que alguna vez hayas dado la orden de secuestrar a gente de las naciones y estrellar la luna contra nosotros, ¿verdad? Dijo con un trasfondo que incluso logró que Amura pensara en ampliar la distancia entre ellos. No. Respondió con sinceridad y un poco de reserva. Naruto asintió, aparentemente un poco satisfecho antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Hay alguna aparición que deba transportarse desde las naciones a la luna? Amura pensó por un momento y asintió. Sí, lo hay. O lo era. Lo construí yo mismo para llevarnos allí sanos y salvos. Un dispositivo que utiliza la aplicación espacio-temporal de Ninsu. El Uzumaki miró hacia atrás y su hombro se hundió por un momento. Ya veo. ¿Podría usarse en ambas direcciones? El lento supongo no ayudó en absoluto, como pensó Naruto por un momento antes de responder nuevamente. ¿Saben que ustedes dos son los únicos Otsutsuki que puedo soportar en este momento? Es posible que esas personas en la luna hayan perdido la cabeza por el aislamiento. Ahora ponen en peligro mi hogar, mi familia y mis amigos. Eso es algo que no puedo tolerar. El chakra de Naruto se filtró incluso en esa dimensión y el hermano Otsutsuki asintió. Agormo respondió al notar la renuencia de su hermano. Llevas parte del legado de mi hermano ante tus ojos. Como te dije en aquel entonces en nuestro entrenamiento, nuestro tiempo ha pasado y mientras sirves a uno de los kami, si su momento ha llegado, su momento ha llegado. Ni mi hermano ni yo te juzgaremos si decides manejar las cosas con firmeza. El joven esperó el pero eso nunca llegó. Ya veo. Aunque me pregunto. Hizo una pausa por un momento. ¿Sabes? Normalmente enviaría a todos los descendientes de Otsutsuki a los Shinigami, pero con los enemigos que podrían ponernos en peligro después de este conflicto, pienso en usar la técnica que aprendí al salir de él. Las cejas de Agoromo se levantaron. Espera, ¿aprendiste a cosechar jutsu? Parecía un poco sorprendido cuando dijo eso. ¿Cómo hiciste eso? Naruto sonrió levemente mientras sacudía la cabeza. No el jutsu cosechador. Pero con tantas técnicas de filtración de chakras en mí, y estando encerrado en mi paisaje mental por mi cuenta sin ningún sentido del tiempo, me volví creativo. Recordé la sensación de la vez que tomé la mitad del chakra de Kaguya. Ahora solo necesitaba una forma de combinar esta sensación con mi recarga habitual con mis técnicas de lixiviación. Poco después de regresar le pregunté a Shinigami-sama al respecto. Hizo una breve pausa y sonrió. Mientras no intente seguir el mismo camino que los parásitos quieren tomar y hacerlo en dosis un poco más lentas, debería estar bien. Dejando que mi cuerpo se adapte y todo eso. Los hermanos miraron a Naruto con los ojos muy abiertos. Sabían de la cosecha de jutsu porque su madre les había contado sobre esa práctica, ya que era la razón por la que ella hacía lo que hacía. Que Naruto lograra encontrar su manera de lograr un efecto parcial de la cosecha de jutsu fue algo que tuvieron algunos problemas para aceptar. Naruto lo notó y se rascó la nuca. No me sentía cómodo comiendo gente que conoces. Mi jutsu no es letal ya que puedo regular cuánto tomo. Bueno, necesito aumentar una cierta cantidad de mi capacidad para estirar mi sistema, pero el Otsutsuki habitual debería tener suficiente para estirar mi sistema lo suficiente como para obtener un aumento. Los otros dos asintieron nuevamente antes de que Naruto hiciera su siguiente pregunta. ¿Hay alguna manera de evitar que la luna se mueva?
Amura salió de su shock y asintió. Sí, hay una máquina de la que te hablé. Siempre y cuando no lo destruyas, podrás usarlo para ajustar la luna nuevamente. Ya veo. Bueno, entonces no hay que destruir la aterradora máquina impulsada por Byakugan. Está bien. Supongo que incluso si todo eso todavía me repugna un poco. Dijo Naruto antes de asentir. Sí, gracias por la ayuda, pero creo que debería volver y ayudar a lidiar con todo el asunto de la luna a punto de estrellarse contra la tierra. Naruto saludó y volvió a abrir los ojos en su oficina. Respiró profundamente, abrió su oficina y convocó a uno de sus agentes. Había que hacer planes. Mientras tanto, el equipo improvisado de Hinata llegó a una ciudad que parecía ruinas de tiempos antiguos. O simplemente tierra marcada por la batalla. Habían seguido el rastro del chakra que Hinata podía distinguir con su Byakugan. Cuando la ex heredera del clan Hyuga logró localizar el posible nexo donde desapareció el rastro, 10 apariciones atacaron al grupo. Las apariciones mostraban solo algunos ojos vacíos y estaban vestidos con ropa marrón. Principalmente capas. Yakumo esquivó el primer ataque poco después, suspirando al notar que no tenían un sistema de chakras que invadir, por lo que hizo todo lo posible para desviar los ataques. Como alumna de Lee en Taijutsu, cayó con gracia en el Goken y comenzó a contraatacar. Necesitamos localizar al titiritero. No puedo hacer un genjutsu sin tener idea de dónde está, les gritó a sus compañeros de equipo. Lee pisoteó el suelo levantando un muro de tierra antes de derribar la cabeza de un títere con un Lea Furricane. Una gran idea. Hinata. Por favor, dijo con un tono muy tranquilo mientras pateaba y golpeaba marionetas a diestro y siniestro. Stone sostiene lentamente sus brazos y los hace aún más duros. Después de su primer éxito, los títeres parecieron adaptarse ligeramente y trataron de mantenerse a distancia, atacando principalmente con Senbon y Kunai. Hinata salió de una rotación antes de mirar su citación y asentir una vez. Ella corrió a través de algunos sellos de mano, mientras el gato del infierno soltaba algunas llamas azules. Poniendo su mano sobre el gato del infierno, las llamas se multiplicaron y lograron quemar una marioneta desprevenida. Su Byakugan ya estaba buscando al posible titiritero, pero no importaba cuán lejos o cerca mirara, no podía encontrar a nadie excepto a su equipo y a ella misma. Incluso los títeres estaban ocultos ante sus ojos. Negativo en lo visual, chicos. Hagámoslo a la antigua usanza. Dijo sonriendo mientras sus uñas se extendían hasta convertirse en garras antes de quedar completamente cubierta por las llamas azules de Matatabi cuando entró en su modo chakra. La siguiente pelea fue más larga de lo esperado ya que esos títeres parecidos a humanos lucharon mejor que algunos Jonin que conocieron en sus años. Como Hinata quería preservar las ruinas, aconsejó al otro que no utilizara ataques a gran escala. Esa orden en su mayor parte no fue necesaria, ya que ni Yakumo ni Lee utilizaron al llamativo jutsus. Principalmente utilizaban ráfagas cortas para defender o aumentar su taijutsu. Después de casi una hora, el último títere cayó ante un ataque en llamas de Juken por parte de Hinata. Se secó el sudor de la frente y miró a los otros dos. Poco después buscando lesiones con su Byakugan. Al no encontrar nada más que algunos rasguños, sonrió. ¿Todos buenos chicos? Lee se revisó a sí mismo antes de levantar el pulgar, acompañado por Yakumo asintiendo con una sonrisa. Ambos la miraron esperando más indicaciones. Hinata convocó a otro gato del infierno ya que el primero tuvo que regresar mientras luchaban contra los títeres. Tu ex Hyuga miró al gatito y se arrodilló. ¿Tienes alguna información nueva para mí? El pequeño gato del infierno se veía muy lindo con sus grandes ojos y su pelaje azul llameante. También parecía emocionado cuando comenzó a ronronear mientras Hinata se rascaba el cuello. Ah. Justo ahí. ¿Noticias? Oh sí, pero primero los rasguños. Hinata se detuvo y miró al gato joven con una expresión ligeramente reprochable. Pensé que Matatabi y yo lo dejamos claro. Los rasguños solo están disponibles una vez finalizado el trabajo. No voy a malcriarte tanto que termines bailando en mi nariz. Entonces, ¿cuáles son las noticias? El gatito sin nombre miró hacia arriba con los ojos muy abiertos y trató de hacerle cambiar de opinión a Yanta, pero ella se mantuvo firme y simplemente levantó una ceja. Un breve suspiro se escapó del gatito. Está bien. Está bien. No hay necesidad de amenazarme de inmediato. Se lamió la pata brevemente y miró en dirección a la entrada de uno de los edificios en ruinas. El rastro desaparece en este edificio. Después de eso, desaparece en la nada. ¿Me rasco ahora?, dijo casi con reproche. Hinata asintió y comenzó a rascarse nuevamente. Hizo contacto visual con los otros dos.
Cuanto más esperemos, más probable será que escapen y nunca vuelva a ver a mi hermana. Sin embargo, realmente no tengo un buen presentimiento sobre apresurarme hacia lo desconocido contra un oponente que podría engañar a todo mi clan. Yakumo pensó por un momento y le hizo un gesto a Lee para que los esperara por un momento antes de volver a decir algo. La heredera del clan Kurama asintió brevemente antes de levantar la vista. Sí, tenemos que tener en cuenta el hecho de que el enemigo es más fuerte que las muñecas que probablemente dejó atrás como guardias. Pero tenemos opciones en caso de emergencia. Necesitamos averiguar quién se escapó con tu hermana y buscar qué pasó. Yo digo que avancemos. Hinata asintió afortunadamente y miró a Lee, que tenía estrellas en los ojos, mientras miraba a Yakumo y le daba una sonrisa brillante. Exactamente lo que quería decir Kumo-chan, eso le valió una ligera palmada en los hombros, y un poco de rubor en el rostro de la heredera antes de que miraran a Hinata. Está bien, gracias chicos. Ella miró al gatito. Por favor, informe a Tabi-chan y dígale que investigamos eso más a fondo. El gatito asintió y ronroneó nuevamente mientras recibía su última palmadita en la cabeza antes de que desapareciera en una bocanada de humo. Mientras investigaban dicho edificio, Hinata encontró rápidamente el interruptor con su Byakugan. Se sorprendieron cuando volvieron a abrir los ojos y se encontraron en un nuevo entorno. Hinata se sorprendió cuando su Byakugan fue bombardeado por varias firmas de chakras. Una de ellas era de su hermana, pero probablemente había sido sedada si juzgaba correctamente el caudal de su chakra. La razón principal de su shock en el oído fue cuando se dio cuenta de dónde estaba. Su equipo había aterrizado en la luna. Una luna que aparentemente tenía una atmósfera respirable. Eso no fue suficiente, había muñecas por todas partes pero no parecían estar activas. Sin embargo, esto les permitió acercarse sigilosamente al lugar donde notó la firma de Anabis. Encontraron a Hanabi ilesa en su habitación y Hinata encontró a su hermana pequeña acostada en una cama. Cuando el jutsu diagnóstico confirmó sus temores después de ver la venda en los ojos, miró a los demás. Le extirparon los ojos de forma bastante limpia y metódica. Lee y Yakumo se acercaron un poco más y Lee casi susurró mientras respondía. ¿Quién haría algo así? No solo el secuestro sino también la extirpación de los ojos, pero aparentemente no más daños. Pero antes de que Yakumo o Hinata pudieran responder a su pregunta, escucharon una voz nueva y desconocida. Yo haría algo así. De pie en la puerta había un hombre con ojos azul cielo y cabello blanco. Tenía 6 magatamas tatuados en el pecho que sobresalían entre las capas de su kimono de cuello alto. Hinata se movió frente a su hermana flanqueada por Lee y Yakumo. ¿Dónde escondiste los ojos de mi hermana? Devuélvemelos y me la llevo y estamos en camino. Pero hazlo rápido. El Byakugan de Hinata se activó y la temperatura en la habitación comenzó a subir. Si bien habló suavemente en su demanda, su presencia en el chakra dejó más que claro que esta demanda no era negociable. Los ojos de los hombres desconocidos pulsaron una vez y mostraron un patrón floral superpuesto. Soy Toneri Otsutsuki y me casaré contigo Hinata, mi princesa de los Byakugan, afirmó Toneri sin ninguna preocupación. A él ni siquiera le importó mientras los otros dos estaban tensos y listos para atacar. La temperatura subió algunos grados más cuando Hinata reaccionó a sus palabras. ¿Crees eso, MMM? Dijo que dio un paso adelante con una mano detrás de la espalda y firmó un mensaje a los otros dos. Tenía que esperar que la fluctuación de su chakra ocultara su movimiento de sus ojos y que él no entendiera el lenguaje de señas del ninja Konoha. Como él no reaccionó, ella continuó. Le hiciste daño a mi hermana y ahora crees que puedes exigirme cosas y yo simplemente obedeceré. ¿Quién te crees que eres? Toneri dio un paso más y él y Hinata estaban a solo unos metros de distancia el uno del otro. Tu salvador. Dijo con una sonrisa superior. Hinata no esperó una palabra más, y un rápido disparo de Huken fue dirigido al corazón de Toneri. Yakumo rápidamente colocó un genjutsu que mostraría no solo uno sino innumerables Hinata golpeándolo mientras le sacaba un pergamino de emergencia y sellaba a Hanabi en el pergamino de éxtasis de transporte. Toneri logró esquivar el ataque mientras absorbía al genjutsu. Estás equivocado como todos los demás en la tierra, pero vale la pena salvar a mi princesa, dijo que todavía estaba obsesionado con Hinata. El Hyuga saltó hacia atrás y estaba muy agradecido de que la habitación fuera más grande que la mayoría. Parecía algo así como una gran suite. Un clon de sombra de Hinata tomó los hombros de Yakumo y Lee y usó la invocación inversa para sacarlos de allí. Algo que Toneri solo comentó con una sonrisa. Ah. Querías quitarte el riff raff.
Sabía que serías digno de tener a mis hijos después de limpiar la tierra y cumplir el último deseo de mi padre. Hace unas horas con Naruto de regreso en Uzusio. Acababa de salir de su oficina y entró en la sala del laboratorio. Karin, Kusina, Mito y Minato estaban alrededor de la mesa grande. Había pergaminos al azar por ahí y Minato estaba garabateando en un cuaderno mordiendo su lápiz. Naruto se unió al lado derecho de Karin y miró las notas. Entonces, ¿qué hay en el menú? Kusina levantó la vista y abrazó a su hijo primero mientras Karin comenzaba a explicar. Puede que tengamos una situación aquí. Después de consultar con Kirika y los demás, estamos bastante seguros de que no se puede simplemente absorber el chakra o sellarlo. Naruto miró las notas de Karin y sus ojos se abrieron. Tienes que estar bromeando, chakra de la naturaleza pura, ¿dices? Sí, eso arruinaría bastante mi equilibrio y supongo que sería un montón de cenizas. ¿Tienes un plan al respecto? Mito suspiró. Bueno, podrías usar mi jutsu y adaptarlo al chakra senjutsu. Pero eso tomaría demasiado tiempo ya que se necesitaría más de un sello para manejar tanto chakra. Ella miró a Minato y mientras él todavía garabateaba en sus notas, tachaba cosas o daba vueltas alrededor de otras, usó algunas cadenas de chakras para abofetearlo en la nuca. ¡Oye! Gritó mientras se giraba hacia los demás. ¿Qué? Él parecía cuestionador y, como lo hacía tan a menudo después de haberse concentrado muchísimo en su trabajo, miró a su esposa. Kusina se rió un poco antes de darle un beso casto en la mejilla. Estamos hablando de la posible alternativa al Shealin Jutsu de Mito-sama para lidiar con todo el chakra sabio. Eso pareció ayudar ya que Minato tardó un segundo en ponerse al día antes de sonreír y mirar algunos pergaminos descartados antes de encontrar uno. Fue la explicación de Naruto del regalo volador de Iraishin Jutsu. Espera. ¿Por qué este jutsu? Naruto miró la versión Kage Bunshin de su padre y nuevamente se mostró muy agradecido de que existiera el pergamino del mentor. La brillante sonrisa de su padre de alguna manera lo puso a tierra y le permitió dejar de lado toda la ansiedad por el choque de la luna contra la tierra y concentrarse en el problema. Minato señaló la parte donde describió la funcionalidad del transporte. Naruto asintió lentamente y Kusina le entregó otro pergamino que contenía la variante de sellado de la técnica de absorción de chakras que se le había ocurrido. Mito suspiró porque no tenían tiempo para todo eso, así que levantó la voz después de que Naruto todavía no lo entendió. Un problema conocido para un desarrollador es que a veces ves tus fórmulas pero no la forma de reciclarlas. Creemos que se podrían combinar esos aspectos en un nuevo jutsu no solo para absorber el chakra, sino también para transferirlo mediante un túnel espacio-temporal activo a otro lugar y persona. Fue como si alguien hubiera encendido la luz mientras Naruto tomaba un pergamino vacío y miraba las fórmulas que invocaban a otro clon que garabateaba algunos kanji más. Durante minutos no dijeron nada. Después de haber escrito algunos cálculos, frunció el ceño y consultó con su clon antes de dejar que los demás los vieran y dijo lentamente. No será algo que pueda usar sin pergaminos y es posible que necesite un entorno y un canal tipo ritual todo el tiempo. Pero las cifras me parecen buenas. Karin comenzó a revisar los números y con Mito comenzó a hacer referencias cruzadas de los cálculos que ya habían hecho. Donde habían chocado contra una pared, Naruto encontró alguna forma de evitarlo. Así parece por el momento en el papel. Minato asintió con la cabeza hacia su hijo y le dijo. Exactamente lo que pensé. Pero, se quedó atrás. Naruto retomó sus pensamientos mientras el Kusina también verificaba sus cálculos. Pero, la cantidad de chakra tiene que ir a alguna parte primero antes de que pueda reciclarse al medio ambiente. Un entorno que podría contenerlo sin que pudiera volver a la fuente. Ante los gestos de Minato, tuvo que sonreír al ver el rostro molesto de su padre. Si Naruto tuvo que adivinar fue porque aún no había encontrado una solución para eso. Pero Naruto tuvo una idea. Menos mal que conozco a cierta persona. Se mordió el pulgar y escribió el kanji de 1 en el suelo antes de atravesar rápidamente algunos sellos de mano. Después de la característica bocanada de humo de una invocación, observaron una variante chibi de las 9 colas. Kurama, un poco desorientado, miró a su alrededor principalmente hacia arriba, ya que todos eran bastante más grandes antes de que sus ojos encontraran a Naruto y saltara sobre la mesa. ¿No te dije que no aceptaré ser convocado en este estado? El hecho de que hayas desarrollado ese jutsu para que los demás lo entrenen no te da derecho a usarlo para nosotros. Quiero decir que podrías haberme convocado en mi forma completa y no con una décima parte de mis fuerzas. El zorro sonaba bastante enojado por ello, aunque su voz era mucho más suave en esa forma.
Pasaron algunos segundos después de su declaración antes de que Kushina lo abrazara y comenzara a desmayarse. Mírate Kurama, que es un lindo zorro de la devastación, lo eres. Ella dijo que abrazó al zorro el tiempo suficiente para que le diera a Naruto la mirada. Mira lo que me hiciste antes de que Kurama se liberara y se sentara en la mesa mirando al otro con tanta dignidad como pudiera mientras Kushina estaba un poco triste. Mito y Karin habían seguido todo el asunto con sus mentes mucho más analíticas, por lo que Karin miró al zorro e indicó una ligera reverencia de respeto. Creo que lo que mi marido insinúa es que tal vez podrías ser tú quien maneje tanto chakra de salvia, ¿no? Dijo Karin mientras miraba entre Kurama y Naruto. Ambos tenían ahora el mismo tipo de sonrisa astuta. Naruto asintió con la cabeza hacia su compañero y le dijo, muéstrales. Creo que podrías ser el único en quien podría confiar todo eso. Kurama se quedó quieto después de asentir ante Naruto, todavía sonriendo antes de que todo en él pareciera relajarse. Ya ni siquiera sus 9 colas giraban. Pasó casi un minuto antes de que presenciaran cómo cambiaba el color de sus colas y orejas. Al final, la habitual mezcla de pelaje de color naranja rojizo se oscureció lentamente. Después de abrir los ojos mostró ojos con cortes dorados. No podía dejar que Naruto me superara y alguien tenía que enseñarle el otro Biju como ser sabio, ¿verdad? ¿Pero de qué estás hablando? Después de que le explicaron la idea, Kurama se quedó quieto por un momento mientras dejaba que el chakra sabio y el modo se desangraran nuevamente. Seré honesto, ni siquiera yo podré equilibrar toda la masa del chakra si quisiera retenerla en mí. Tendría que ponerme a tierra y sangrarlo a la misma velocidad a la que lo ingiero. El zorro sonaba pensativo. Naruto continuó. Sí, pero si pudiéramos cambiar un poco mi regalo Iraisin, podría combinarlo con el enlace dimensional que usamos para el modo chakra. Si te sentaras en el mismo centro del templo y sangraras el chakra en la tierra, diría que la dimensión y el sello lo absorberían de inmediato. ¿Qué opinas, Kurama? Kurama se quedó quieto y asintió lentamente después de un minuto. Sí, podría funcionar. Si logras anclar la transferencia al punto que establecimos para el jutsu. Podría recibir el chakra, controlarlo y desangrarlo nuevamente. Sin embargo, eso requerirá toda mi concentración, por lo que no podrás entrar en modo completo si necesitas defenderte. Ni siquiera creo que puedas gestionar toda la configuración por tu cuenta sin explotar como siempre lo haces. Terminando con la nota alta, Naruto y el zorro comenzaron a discutir por un momento. Minato observó esto con curiosidad mientras las mujeres tenían que estar de acuerdo con Kurama, ya que las focas experimentales de Naruto tendían a explotar en su cara. Mientras Naruto y el zorro intercambiaban púas e insultos más pequeños, trabajaron en los cambios de focas y experimentaron con eso gracias a algunos clones de sombras que, para diversión parcial de algunas de las personas presentes, explotaron cuando el jutsu falló. Les tomó algunos intentos hasta que Kurama de repente se detuvo y miró a Naruto. Quizás tengamos que acelerar el proceso. Naruto miró a su pareja después de que esas palabras le llamaron la atención. El compañero de Matatabi está en la luna y luchando contra alguien que se identificó como Toneri Otsutsuki. Habían secuestrado a Hanabi Hyuga. Hinata y su equipo formado por Rogue y Yakumo Kurama lograron llegar a la luna y extraer a su hermana, pero el enemigo había usado los ojos de su hermana, por lo que ella se quedó atrás. Kurama explicó. Naruto miró al grupo que había guardado silencio. Lo que estamos esperando es que cuanto antes terminemos, antes podré terminar ese problema. Podemos hacer esto. Nadie puede vencernos a Uzumaki en Fuinjutsu, ¿verdad? Su padre estaba tosiendo. Te casaste con un miembro del clan, papá. Naruto acaba de comentar antes de que volvieran a trabajar. De vuelta a la luna con Hinata y Toneri. La batalla se había trasladado al exterior. Cráteres de destrucción cubrían la superficie y en algunos lugares la superficie todavía ardía con llamas azules. Ambos combatientes tenían algunos rasguños menores, aunque Hinata estaba más sin aliento. Incluso había convocado a Matatabi para que la ayudara, pero Toneri rápidamente se aseguró de que Matatabi necesitara retirarse y la ventaja volvió a estar del lado de Toneri. Algo que dejó claro con bastante frecuencia. ¿Por qué te resistes a mi princesa? No es que no aprecie tu temperamento fogoso, Hinata. Pero también debes darte cuenta de que no puedes hacerme daño permanentemente. Los pocos rasguños fueron al principio cuando quise dejarte salirte con la tuya para que pudieras desahogarte. Pero ahora, sonrió con confianza, casi con arrogancia, pero probablemente estaba en condiciones de hacerlo. Hinata apretó los dientes porque tuvo que usar un kaiten nuevamente para protegerse de uno de los jutsu de Toneri. Aunque ella no quisiera admitirlo, él tenía razón.
Después de los primeros minutos, apenas pudo atacar. Una y otra vez tuvo que esquivar o defenderse. Los momentos en los que ella misma pudo pasar a la ofensiva se hicieron cada vez menos frecuentes con cada minuto de la pelea. Poco a poco se estaba quedando sin ideas e hizo todo lo posible para no dejarlo ver. Tabi mantuvo la conexión en su mente y la mantuvo informada sobre los esfuerzos del equipo de Naruto. Ella tenía dos planes de respaldo. El primero era un pergamino que Naruto le había regalado con las palabras para emergencias. La alternativa era utilizar el jutsu para mudarse a Matatabi. Sin embargo, eso renunciaría a su ubicación y a la oportunidad de impedir que Toneri siga adelante con su plan, así que su única opción era ganar tiempo. El tiempo se estaba acabando. Toneri tenía una gran sonrisa en su rostro. Eres fuerte, te lo daré. Mucho más fuerte de lo que esperaba. Pero toda tu fuerza no será suficiente para vencerme. Hinata no respondió que tenía que jugar el juego largo y que necesitaba controlar cuidadosamente el chakra que estaba usando. Ella haría su parte y mantendría la línea. Mientras tanto, los Kage se habían reunido nuevamente en su conferencia. Tsunade miró a la líder reunida de los 5 grandes y tenía un informe en la mano. Ella todavía ocupaba el puesto, incluso después de convertirse en madre. Cuando todos se dieron cuenta de lo que había pasado, la luna dejó de moverse. Lo cual consideraría una posible victoria en mi opinión. No quiero subrayar que no sabemos si el motivo del inicio del movimiento ya está resuelto. Es solo una expectativa que mientras, Tsunade fue interrumpido por otro informe. Los Kage recibieron informes similares casi al mismo tiempo. Mei fue la primera en salir del estado temporal de shock. Bueno, eso cambia las cosas. Tengo que felicitarte, Tsunade. Uno de tus kunoichi luchando contra la persona responsable del incidente lunar. Manteniéndolo a raya. Muy bueno y un testimonio de las enseñanzas de Konoha. Tsunade sonrió pero negó con la cabeza. Me gustaría atribuirme ese mérito, sí, pero lo único por lo que podría atribuirme el mérito sería por el avance de la niña en el control de los chakras y el ninjutsu médico. Ella hizo una pausa por un segundo. Además, como número 2 de los guardianes, la dirección sería el ex Konoha Kunoichi. Mientras los Kage discutían cómo se adaptarían a la situación, Hinata esquivó otra situación difícil. El jutsu lineal casi la abre, afortunadamente ahora solo le habían cortado un mechón de cabello. Ella se estaba volviendo cada vez más lenta y lo sabía. Quizás ella moriría o simplemente sería capturada para ser obligada a casarse con ese loco. Si bien tuvo que concentrarse en esquivar y evadir todos los ataques, sí, incluso huyendo, contempló si eso podría llamarse una emergencia ahora. Otro casi accidente y dejó de pensar y empezó a actuar. Ella convocó a algunos clones y rápidamente se hicieron cargo de mantener ocupado a Toneri antes de que ella usara Shunsins encadenados para tomar cierta distancia. Invocó a otro clon y le dio el pergamino y asintió con la cabeza hacia su copia del espejo antes de que el clon se alejara y entrara al edificio mientras ella se mantenía firme y esperaba la llegada de Toneri. 2 minutos después tuvo los recuerdos de sus clones y la llegada de Toneri unos segundos después. Era un Toneri sonriente cuando llegó. Él estaba reuniendo su mirada ligeramente agotada. Deberías rendirte y aceptar ser mi esposa. Conseguiremos a tu hermana y tal vez a algunos amigos y limpiaremos ese planeta que no cumplió con los decretos de mi antepasado. El chakra nunca debería haber sido utilizado como arma. Pero ustedes, los humanos, siempre necesitaron hacer las cosas a su manera, ¿no es así? Su rostro mostraba su disgusto. Solo hubo momentos en que su rostro se contorsionó en una mueca grotesca debido a ello, pero Hinata casi dio un paso atrás cuando las emociones eran tan dominantes. El estado de ánimo de Toneri se desvaneció rápidamente cuando miró a Hinata y sonrió nuevamente. Construiremos un mundo nuevo. Un mundo donde nuestros hijos usan el chakra como debería ser. Un mundo donde reinan la paz y la armonía, pero antes de eso tengo que librarme de toda la escoria. Extendió los brazos en un gesto amplio. ¿Puedes verlo, princesa? Mi visión haría todo mucho más fácil. Puedo verlo ahora. Sonaba como alguien tan obsesionado con su idea que había desactivado toda razón o inhibición. Él se puso de pie frente a ella. Tu resistencia hasta ahora ha sido bastante estimulante, pero mi paciencia se está agotando, princesa. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, Hinata relajó sus músculos y profundizó en sus reservas. No quedaba mucho, conectó sus reservas a la foca en su estómago y entró en el modo chakra de su Biju. Las llamas azules se conectaron con su chakra y se volvieron multicolores. El azul se volvió más oscuro hacia las puntas y recordaba más al morado.
Su Byakugan captó su movimiento, pero Toneri parecía ponerse seria y todo lo que podía ver era un puño aterrizando en la boca de su estómago. El dolor era intenso, lo suficientemente intenso como para alterar su modo chakra y amenazaba con abrumarla, y luego estaba la mirada que Toneri le dio mientras daba unos pasos hacia atrás. Última advertencia Hinata, sométete o te obligaré. Hinata escupió un poco de sangre. Se secó la boca y notó el color rojo. Utilizando un jutsu médico, se brindó primeros auxilios menores mientras miraba hacia Toneri. Una pequeña sonrisa estaba en su rostro cuando las llamas estallaron nuevamente. Solo hay uno que podría obligarme, dijo con intensidad antes de adoptar su postura. Palmas abiertas, listas para atacar. Y su nombre es, en la mansión Otsutsuki, el clon de sombra de Hinata había bombeado algo de chakra al pergamino que invocaba a un clon de Naruto. Hola Hinata-chan, saludó, pero la expresión en el rostro del clon femenino fue suficiente para que Naruto se detuviera. Está bien. ¿Dónde estamos? Hinata sonrió. Hola Naruto-kun, estamos en la luna en la residencia del Otsutsuki, quien es responsable de todo el desastre y también del que secuestró a mi hermana para robarle los ojos y actualmente está luchando contra mi yo principal. ¿Puedes creerle que quiere obligarme a casarme con él? Parecía que el clon quería vomitar antes de continuar. Esto construye el Byakugan y, con suerte, también sus ojos. Me dijo, en mi opinión, que tiene el Tenseigan. Algo que evoluciona después de que un Otsutsuki implanta un Hyuga Byakugan. Tiene su modo de un solo chakra, pero por el momento solo lo usa en ráfagas. Quizás su Tenseigan no sea tan estable como el Rinnegan. No creo que pueda resistirle por mucho más tiempo. Intentó absorber mi chakra también, pero algo se lo impidió. El clon escuchó atentamente y rápidamente usó su palma para colocar un marcador Iraisin. Está bien, bueno, eso es malo. El jefe todavía está trabajando para finalizar la última parte del sello. ¿Cómo puedo ayudar? El clon Naruto revisó el sello antes de que otro en la parte superior escondiera el marcador y miró hacia atrás con atención. El clon de Hinata se quedó quieto por un momento. ¿Cómo puedes ayudar? Pensé que ese pergamino era un plan de emergencia. El clon de Naruto asintió nuevamente. Sí, coloca un marcador Iraisin, tal vez coloca un jutsu y aparecerá el jefe. Es la versión 1. Dijo encogiéndose de hombros y haciendo todo lo posible por sonreír disculpándose. La segunda versión utiliza un Iraisin inverso a la casa segura más cercana mientras se coloca un marcador y se clona al mismo tiempo. Aunque todavía es un trabajo en progreso. ¿Sabes que hacerlo funcionar al mismo tiempo fue interrumpido por el clon de Hinata. No me importa cuál sea el problema. Naruto necesita darse prisa. El clon se congeló antes de desaparecer. Naruto miró el lugar de donde había desaparecido el clon de Hinata. Maldita sea. Invocó a otro clon. Dile al jefe todo lo que intentaré explorar. El otro clon asintió y se liberó. Mirando por una de las ventanas donde podía ver algunas explosiones, el clon tragó saliva, pero se aseguró de ocultar el sello para el Iraisin una última vez antes de salir y tratar de ver qué hacía que el clon se desesperara. Tenía una idea de lo que pasó, pero era mejor asegurarse. Sus reservas eran lo suficientemente pequeñas como para poder utilizar el sello de camuflaje que lo ocultaría de los Byakugan. Bueno, en ese momento no era mejor que un estudiante de la academia. Qué bueno que Naruto había desarrollado ese sello para que la hermana pudiera jugar al escondite. Era un tipo diferente de ironía que ahora le ayudara a esconderse ante un buscador con la intención de dañar a una o ambas de esas hermanas. Momentos antes de que el clon de Hinata se disipara, Toneri finalmente tuvo suficiente. Ahora estaba utilizando toda la capacidad del modo Chakra Tenseigan. Porque su intención era tan involuntaria todavía era algo que le molestaba un poco, pero ella lo verá a su manera después de la ceremonia. Pero, antes de que eso pudiera suceder, tal vez necesitaba noquearla primero. Seguro que la refrescaría. Toneri reunió todo el chakra que necesitaba y desapareció de la vista. Hinata logró esquivar el primero y el segundo. Para el tercer ataque utilizó una tormenta de fuego que inició a Kaiten y bloqueó su ataque. Esperó el momento en que el Kaiten disminuyera la velocidad. Hinata había notado su estrategia y seguía girando un poco más rápido. Si él fuera alguien sin dojutsu, ella podría haber usado el Kaiten como distracción para preparar un ataque. Toneri podía ver a través de él de alguna manera. Ella sabía que no podría sostener eso por mucho tiempo. ¿Tabi? Ella pensó. ¿Sí? Puedo sentir que te estás debilitando. Estoy preocupado. El Biju respondió en su mente.
Hinata tuvo que sonreír mientras con gracia convertía la forma estándar del giro kaiten en una elegante adaptación de la pirueta de una bailarina de ballet. Mientras giraba hacia aquí hacía que el kaiten fuera más pequeño pero ganaba velocidad, Hinata respondió. No creo que pueda aguantar mucho más. Lo bueno es que creo que me quiere viva, así que no hay de qué preocuparse y como no estás sellada dentro de mí, no tengo que temer que ocurra una extracción o algo así. Me dejaré capturar y espero que esto lo mantenga ocupado el tiempo suficiente. Si las cosas se acercan demasiado para mi comodidad, haré una invocación inversa. Tabi gruñó un poco. No me gusta que no vaya a mentir, pero eres un valiente gatito guerrero. No esperes demasiado. El gran hermano Kurama ya está preparando las cosas aquí, así que no creo que lleve mucho tiempo. Sé fuerte. Hinata cortó la conexión y dejó de empujar el chakra en dirección general a Toneri. La ola de llamas estaba a punto de arrasar el Otsutsuki antes de que invocara sus orbes en busca de la verdad y construyera una barrera. Golpeó contra él y una gran explosión dejó inconsciente a Hinata. El clon de Naruto es visto como un Toneri descontento y quemado recogiendo a una Hinata inconsciente. Con un movimiento de su mano, ella se puso ropa nueva. Parecía un vestido de gala negro. Un vestido. También añadió algunas joyas y un tocado antes de ponerla en una jaula dorada donde yacía en el suelo inmóvil pero respirando hasta donde el clon podía ver desde su punto de vista. Toneri comenzó a caminar arriba y abajo, divagando sobre lo grandiosa que sería la ceremonia. Hablando con Hinata como ella podría escuchar. El clon estaba bastante seguro de que había perdido la cabeza en algún lugar y aún así no la había vuelto a encontrar. Mientras el clon escuchaba las divagaciones de un posible loco Otsutsuki que tenía que preparar un rito de boda. Naruto llegó en un destello amarillo. Orientándose rápidamente utilizó algunos sellos de supresión para permanecer oculto antes de moverse por la mansión, las marionetas activadas cayeron sobre su espada sin que él se moviera mucho. Se dirigió a una cámara de almacenamiento antes de utilizar una mezcla de la versión de Totón Rasengan para perforar un agujero en el suelo. Lo suficientemente profundo como para que obtuviera piedra lunar natural. Allí colocó sus pergaminos. Un último pensamiento a su compañero para que se preparara antes de asentir ante sus clones, que activaron una barrera antes de entrar en modo salvia y comenzar el ritual. La masa de chakras que asaltaba sus sentidos era pesada. Pero Naruto era un hombre con una misión, sabía que Hinata había sido capturada y que la salvaría si fuera necesario, pero primero necesitaba desarmar la luna. El chakra hacía cosquillas en sus caminos. Naruto tardó algunos minutos en ralentizar el flujo, pero lo logró y el túnel se estableció. Solo esperaba que Kurama pudiera soportarlo. Incluso siendo solo un conector, me dolía. Estaba a punto de gritar, pero era un shinobi al que soportaría. El clon de Naruto también necesitaba perdurar. Toneri todavía estaba entusiasmado con sus grandes planes, cómo borraría a todos aquellos indignos con su gran plan de estrellar la luna en la tierra. El clon meneó la cabeza. ¿En serio ese tipo nunca había oído hablar de la genética? ¿Cómo conseguiría un acervo genético estable solo con Hinata y él, tal vez su hermana? Fue repugnante. Sí, tal vez algunos vivirían, pero un colapso total erradicaría tanto la tierra como la luna. El jefe tenía razón, esos Otsutsuki tenían tendencias a la locura mucho más altas que algunos de los viejos clanes. Había notado la llegada del jefe y también el inicio del ritual. Un suceso afortunado fue que el señor "quiero destruir la tierra arrojándole la luna" estaba ocupado con su monólogo de villano malvado. El clon intentó idear un plan si Toneri reactivaría la máquina. En silencio se había reposicionado, por lo que estaba cerca de la jaula dorada de Hinata. Sus reservas no eran lo suficientemente altas como para siquiera intentar impedir que Toneri fuera investigado si recogía el rastro del ritual. Sabía que algunos otros clones del jefe habían establecido una barrera sensorial y defensiva para mantenerlo protegido mientras realizaba la transferencia de todo el chakra que sería suficiente para nutrir una plántula. Naruto no permitiría que esto sucediera. Ahora él, un clon de sombra, tendría que asegurarse de tener suficiente tiempo. Tan pronto como estés despierta tendremos que completar la ceremonia, mi princesa. Poco después nos aseguraremos de que olvides todo ese molesto bagaje emocional. Todos esos amigos y familiares no son necesarios en nuestro hermoso futuro, dijo Toneri bailando alrededor de la jaula dorada. También había cambiado de vestimenta y ahora vestía una túnica que parecía más ceremonial y majestuosa que su vestimenta habitual. Juntos comenzaremos una carrera que merece ser protegida. Bajo mi dirección, antes de que pudiera continuar, fue como si la luna temblara por un momento. Su mirada se dirigió inmediatamente a la finca.
¿Qué está pasando? Toneri intentó mirar hasta la finca con su Tenseigan. Logró ver a través de las paredes, a pesar de los numerosos mecanismos de defensa que había dentro de ellas. Por eso al entusiasta Otsutsuki le sorprendió un poco que en medio de la finca le esperara un punto ciego. ¿Qué es eso? Miró a Hinata como si quisiera escuchar su respuesta. Pero ella todavía estaba inconsciente. Se volvió hacia la mansión y la lucha interna era claramente visible en su rostro. Una última mirada hacia Hinata y estaba a punto de partir en dirección a la mansión cuando un movimiento en su espalda lo detuvo. Segundos antes, el doble de Naruto le había arrojado a Hinata un talismán con una fórmula de Fuin garabateada y lo activó antes de que esta acción le hiciera desintegrarse. La foca aterrizó en la espalda de Hinata. Allí envió un pulso a través de su sistema, sacándola de su inconsciencia. Poco a poco se levantó. Ella miró a su alrededor. Con el rabillo del ojo vio a Toneri acercándose a ella, luego miró su ropa y la jaula dorada. Su rostro se torció formando una mueca. Sus reservas todavía eran demasiado bajas y algo le decía que un ataque directo contra la jaula no funcionaría. Toneri sonrió y la saludó con alegría. Ah, mi esposa se ha despertado. Puede que tengamos algunos problemas en casa, pero lo solucionaré pronto. Flotó hacia la jaula justo delante de su cara. Hinata escuchó el tiempo suficiente y registró las palabras esposa. Su disgusto impulsó los movimientos de sus manos mientras sus labios se separaban. Oh, claro que no. Dijo y escupió en la cara de Toneri antes de que completara su invocación inversa a Jutsu y la transportó fuera de allí. Dejando a Toneri parpadeando hacia atrás con saliva corriendo por su cara. Enfurecido, miró la jaula ahora vacía y una ráfaga de chakra evaporó su construcción. Se giró hacia la mansión y se alejó a toda velocidad. Hinata llegó a la plaza central y tuvo que dar un paso atrás porque estaba sorprendida de lo verde que era. Matatabi se sentó cerca de Kurama meditando. El zorro gigante estaba sentado en posición de loto y muchos animales más pequeños se habían subido a él y parecían disfrutar de sus lugares. Matatabi notó la llegada de su compañero y sonrió. Es bueno tenerte a salvo, pero déjame decirte que este vestido no te queda bien. Hinata se miró y nuevamente tuvo que suspirar. Sí, pero eso es algo que abordaré más adelante. Necesitamos informarle a Naruto que Toneri llegará a él en solo unos segundos. Dijo que con cierta urgencia en su voz. Comenzó a mirar su atuendo y esperaba tener ropa de repuesto en su apartamento en el segundo distrito. Matatabi había asintido y quería empujar a Kurama. Ella no lo hizo, como respondió pacíficamente el zorro gigante. Ya hecho. Eso fue todo lo que dijo. Durante el resto del tiempo había vuelto a concentrarse. Fue interesante observar cómo su pelaje pasaba de su coloración en modo salvia a los colores habituales. Como Hinata, poco después de haber activado su Byakugan, quedó cegada por la cantidad de chakra en el zorro y alrededor de todos en la plaza. Pasó algún tiempo antes de que pudiera recuperar el control de su vista, pero ese tiempo fue bien invertido. Ella fue testigo de cómo todo el chakra salía del zorro y caía al suelo, donde comenzaba a ramificarse como las raíces de un gran árbol. Llenó todo de más vida y lo hizo más fuerte y mucho más resistente. Mientras tanto, Toneri voló por los pasillos hasta llegar a la habitación donde había localizado el punto ciego. Al abrir la puerta, miró una habitación vacía. Sin embargo, podía sentir que se usaba el chakra, así que usó uno de sus orbes de búsqueda de la verdad y fue como si la vista frente a él se agrietara como un cristal. Una barrera jutsu, pensó Toneri antes de iniciar un bombardeo literal que recibía cada vez más grietas. Escuchó el débil ruido de los clones de sombras que se disipaban antes de que cayera la última barrera. En el suelo había algo que podría haber sido el comienzo de un pozo. Dio otro paso antes de que arcos de relámpagos cayeran desde diferentes puntos de la pared. Extendiendo la mano con una mirada de lástima mientras pensaba que era una trampa de jutsu que podía ser absorbida, tuvo un duro despertar. Apareció humo en su cuerpo al igual que el olor a telas y carne quemadas que llenaban la habitación. Toneri necesitaba un momento para ponerse de pie nuevamente. Su modo Tenseigan Chakra estaba desactivado. Además, su Tenseigan había desaparecido y solo le quedaba el Byakugan en el ojo. Quien quiera que seas, te voy a matar. Se enfureció mientras quitaba un poco de polvo. Un último zumbido atravesó la luna antes de que Naruto saltara del agujero que había perforado en la mansión. Su Rinnegan dorado con un patrón único miraba a Toneri. Su rostro era estoico. ¿Y tú eres otro de esos impostores que intentan ser uno de los Kami? ¿Chocando la luna? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Toneri parpadeó mientras miraba esos ojos. ¿Por qué un humano tenía esos ojos?
Se preguntó, pero dejó de pensar esas preguntas cuando fue expulsado violentamente de la mansión, a través de una de las paredes que había. Naruto siguió su objetivo. Todavía sentía los efectos del ritual. Quizás eso le perjudicaría un poco, pero ya había comprendido que Toneri no era tan fuerte. Sí, estaba muy por encima de algo que las naciones clasificarían como una amenaza de clase S, eso era seguro, pero en comparación con David Godes su capacidad era pequeña. Quizás un poco más que Kisame, si Naruto necesitara adivinar. Toneri se puso de pie cuando Naruto llegó al lugar y alzó la voz con calma. Tienes algo que no te pertenece. Lo devolverás y lo haré rápido. De lo contrario, me tomaré mi tiempo para enviarte. Naruto explicó con pura confianza, lo suficiente como para que Toneri volviera a estar al límite. Los Otsutsuki intentaron atacar a Naruto, pero los jóvenes simplemente lo esquivaron y lo golpearon con la palma abierta hacia atrás. Segundos después, la espalda de Toneri explotó y lo envió de cara al suelo. Toneri tuvo dificultades para volver a levantarse. Naruto esperó a que volviera a ponerse de pie antes de que unas cadenas salieran disparadas de su espalda y empalaran las articulaciones de los hombros y las caderas de Toneri. Cuando los Otsutsuki intentaron sacarlos, notó que su chakra no le respondía. Fue testigo de cómo Naruto reducía lentamente la distancia y luchaba aún más contra las ataduras mientras el hombre se acercaba a su ojo. Sintió que sus nervios clamaban de dolor al perder los ojos que había liberado de la hermana pequeña de su prometido. Escuchó el leve sonido de un sellado antes de sentir dolor en la zona del estómago. Naruto había pasado otra cadena a través de la séptima puerta del chakra de Toneri y la había abierto con sus cadenas. Como Toneri nunca supo utilizar las 8 puertas y Naruto abrió la séptima antes que cualquier otra, esto tuvo un gran impacto en el equilibrio del sistema de Otsutsuki. El resultado fue que las vías de Toneri se fueron desgarrando lentamente. La cadena de Naruto acabó con hambre con parte del chakra. Si no hubiera hecho esto, su enemigo habría muerto en segundos. ¿Por qué estás tan concentrado en ser intocable, Otsutsuki? ¿Incluso tú no eres uno de pleno derecho? La voz de Naruto era fría mientras miraba a Toneri herido. Me he encontrado con enemigos más grandes y mejores. Hablé con Amura y está muy disgustado. Mientes. Toneri gritó incluso cuando su cuerpo comenzó a fallarle lentamente mientras otra cadena perforaba y abría otra puerta. Su voz se hizo aún más alta. Nos había dado la tarea y el permiso de interferir con la tierra si traicionaban las enseñanzas de Ninsu. Naruto sonrió mientras lentamente sacaba su katana. Nunca te preguntaste por qué no pudiste absorber mi chakra, ¿verdad? El Uzumaki utilizó otra cadena para perforar la siguiente puerta. Naruto no reaccionó visiblemente al nuevo grito. Estaba claro que no disfrutaba lo que hacía. Pero tampoco tenía piedad. Con algo parecido a la precisión médica, destrozó el Otsutsuki. Solo el tiempo suficiente para que Toneri gritara ronco. Ah, y cuando veas a otros en el camino. Diles que enviaré al resto de ustedes tan pronto como pueda. Con esas palabras, Naruto desató la espada de llama etérea con el Reaper Jutsu y la atravesó por la puerta de la muerte de Toneri. Después de asegurarse de que otro Otsutsuki estuviera en su viaje al Shinigami, se llenó de la fría presencia. Fue como un breve golpe en los hombros antes de que volviera a salir. Naruto miró a través del edificio y encontró la máquina. Todos esos Byakugan flotando para alimentar la mansión y las marionetas. Lo sacó sigilosamente, tanto que rápidamente los selló después de colocar algunos sellos explosivos y se alejó. De regreso de casa, utilizó uno de los telescopios para presenciar la explosión, menos mal que estaba en el lado que ahora era visible. Naruto envía a algunos clones para aclarar las consecuencias. Informa al otro Kage, por ejemplo, o trasplanta el Byakugan nuevamente a los ojos de la hermana de su Hinata, Hanami. Naruto en su forma primaria se había vuelto oscuro para la mayoría de la gente, le dijo a Karin que necesitaba algo de tiempo antes de teletransportarse directamente a su búnker. Una vez más el Otsutsuki había interferido en su felicidad. Había amenazado a sus amigos y familiares. Esta vez Hinata y Naruto habían logrado mantener la garantía mínima, pero la próxima vez... Si permanece del lado de los defensores y se ve obligado a reaccionar ante un ataque todo el tiempo, ¿cómo podría asegurarse de que la próxima vez la garantía siga siendo la misma? Kaguya había sido un hueso duro de roer. ¿Toneri? No tanto. Sabía que había recibido otro impulso por la absorción de todo ese chakra de Kaguya. Una vez más, una buena parte de las reservas de la luna se había utilizado para ampliar sus reservas. ¿Sería eso suficiente contra aquellos que vendrían y amenazarían nuevamente su hogar? Naruto centró su atención en su mapa.
Alrededor del 90% de las naciones ya estaban cubiertas. Algunos rincones aún están fuera de su alcance, pero eso cambiaría. Hizo algunos ajustes para aumentar la sensibilidad. ¿Eso significaría que obtendría algunos falsos positivos? Sí. Pero tenía suficientes clones para lidiar con ellos. Mientras Naruto tenía sus problemas con Otsutsuki, Sasuke, Itachi y Shisui comenzaron a investigar las ruinas donde había estado el transportador a la luna. Solo encontraron guiones que hablaban de Kaguya y la cosecha. Nada que no supieran ya de la breve exposición informativa de Naruto. Bueno, un clon que les había informado y les había pedido que echaran un buen vistazo a las ruinas con su Sharingan y en el caso de Sasuke el Rinne Sharingan. Se habían ido justo después. Todo parece inerte ahora. Incluso el dispositivo de teletransportación parecía haber muerto con la destrucción de la mansión en la luna, dijo Sasuke mientras se volvía hacia su hermano mayor y el hermano sustituto. Shisui había comenzado a dibujar un pequeño mapa para no dejar nada fuera. Itachi asintió ante las palabras de su hermano. No es inesperado. Tenemos lecturas sobre el chakra desde el momento en que estuvo activo. Lo memorizamos y imprimimos las etiquetas de Naruto en la firma, lo explicó con calma. Los otros dos asintieron. Invadieron los edificios e hicieron sus lecturas o grabaciones. El clon de Naruto no había explicado para qué se utilizarían esos sellos. No es que a los Uchiha les importara. Si Naruto tuviera una idea para defenderse de esos parásitos, ayudaría a todos y así recopilarían la información que necesitaba. Quizás deberían viajar a las naciones, sería algo lindo, ahora que todo parecía un poco más pacífico. Itachi pensó que tal vez debería preguntarle a Yugao si quería unirse a él mientras viajaba por las naciones. La última vez que hablaron, Itachi pensó que vio un rubor en el rostro de su antiguo colega del Konoha. 3 meses después el tiempo había pasado volando y parecía que la paz y la calma finalmente habían llegado a las naciones elementales. Alguna actividad delictiva dentro de los pueblos o ciudades. El principal logro de esos 3 meses fue la creación del nuevo sistema de libros de bingo. En el pasado, cada pueblo tenía sus libros de bingo. Además, había algo parecido a una agencia central de recopilación que recopilaba toda esa información. Ahora solo tenían un libro de bingo. A cargo de ese registro estaba la oficina central de recompensas en Uzusio. Si Shinobi se volviera rebelde o un criminal fuera demasiado fuerte para que las autoridades locales lo manejaran, obtendrían una entrada y el guardián de esa misma región se uniría a los cazadores locales. Las tensiones surgieron en el primer mes. Muchos todavía lo veían como una ruptura con años de tradición, mientras que otros habían construido un trabajo sobre él. Como Uzusio tenía el control de la búsqueda de todas las recompensas, algunos cazarrecompensas perdieron sus trabajos. Otros terminaron ellos mismos en la lista después de rebelarse. El Tribunal Superior de Uzusio tuvo que decidir 1 o 2 casos. Las penas de prisión fueron la respuesta más común a los alborotadores. El hecho de que todavía tuvieran un rastreador unido por un sello, que estaba conectado directamente a su red de chakras, garantizaría una rehabilitación completa para la mayoría de ellos. Aquellos que querían continuar por el camino ilegal más tarde se darían cuenta de la mala decisión que habían tomado cuando su red de chakras fue cerrada directamente por el sello. Entonces no eran más que simples civiles que luego podían ser recapturados por los guardias sin representar un gran peligro. Entonces no eran más que simples civiles que luego podían ser recapturados por los guardias sin representar ningún gran peligro. Entonces no eran más que simples civiles que luego podían ser recapturados por los guardias sin representar ningún gran peligro. Otra sorpresa fue el matrimonio de Itachi y Yugao, quienes abandonaron sus carreras activas para retirarse en Uzusio. Mientras Yugao daba lecciones de lucha con espadas a la gente interesada, apoyado por algunas técnicas que Naruto había aprendido en el Templo del Reino de Hierro, Itachi se concentraba completamente en un jardín grande y diverso que había plantado detrás de la casa. Se había fijado el objetivo de recolectar todo tipo de frutas y verduras de todas las zonas de las naciones elementales y cultivarlas en consecuencia. Para muchos todavía era increíble ver a Itachi Uchiha, uno de los ninjas más notorios, ahora más preocupado por ver a las abejas polinizar sus flores que por limpiar la sangre de su espada. No fue tan sorprendente el retiro de Tsunade como el de Hokage. Sus hijos, Jiraiya y ella, también habían llegado a Uzusio en papel. Con el permiso de Naruto y los Biju, se trasladaron al reino de los Biju. Después de la absorción del chakra sobrante de la luna, era un mundo delicioso de vegetación y vida. Era muy pacífico y en todas partes se encontraban los nuevos clanes que entrenaban con los Biju o convocatorias más antiguas del mismo tipo.
Algunos incluso se mezclaron y entrenaron en la parte central del mundo. Fue aquí donde Tsunade observó a Jiraiya jugando con los gemelos antes de hacer un clon para quedarse aquí o antes de llegar a uno de los muchos campos de entrenamiento. Algunos de los monos de lava entrenaban taijutsu. Tsunade hizo algo de calistenia y superó sus kata de taijutsu. Amaba profundamente sus 2 paquetes de alegría, pero a veces necesitaba desahogarse. Había sudado un poco y no se había dado cuenta de que los más pequeños se habían ido y alguien nuevo se había unido a ella. El tsunami destruyó otra marioneta, algo que Naruto había añadido después de rescatar los manuscritos de la tribu lunar. Se necesita algo de poder para destruir esos títeres con los puños desnudos. Tsunade se giró y miró a Son Goku y vio a Biju mirándola con algo así como respeto. Ella asintió respetuosamente ante sus palabras. Pero el hijo se quejó. Es una lástima que tus hijos sean demasiado pequeños para ser tutores. Alguien con tus genes sería perfecto para asociarse conmigo. Tsunade levantó una ceja. No quiero faltarle el respeto, pero eso significaría que consentiría que mis hijos se inscribieran en la vida de tutor desde el principio. No es que su voz atacara de ninguna manera al Biju, pero tuvo un efecto. Fue como si el gran simio suspirara y asintiera y estuviera a punto de darse la vuelta, un momento en el que Tsunade solía hacer una pregunta. ¿Buscas fuerza bruta y fuerza? ¿Estoy en lo cierto? Ante el lento y tal vez incluso esperanzador gesto del Biju, sonrió. ¿Tienes tiempo para un entrenamiento? Quizás podamos hablar de algunas cosas. Serían 2 horas más tarde cuando Jiraiya y los gemelos enjugarían a Tsunade enfrascado en un combate amistoso con las 4 colas. Ambos con grandes sonrisas en sus rostros.